¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ah, no. ¡Ey! Se lo prometimos. ¿Qué pasó? Ya hay invitado ahora sí. Es un hombre con mucha experiencia que nos está enseñando cosas increíbles. La neta, nos tiene deslumbrados. Se va a poner sabroso el día de hoy, así que... No se lo pierdan. Suscríbanse y síganos en todas las redes sociales. No se diga más. Y vamos a comenzar. Ya es lunes. Por fin otra semanita estando aquí reunidos. ¡Lo logramos! Hoy por fin tenemos invitado, claro que Y sí, es como el que estelar. no. Y pues nada, Robo, ya es lunesito, inicio de Le la semana. prometimos unas cervezas y siguen en el refrigerador. Uy, no. Maldita sea. ¿La saco de una vez o qué? Sí, saca ahorita cuando nuestro buen invitado Claro así que sí. lo requiera, porque el tema que traemos hoy Va a estar darse. sabroso, va a estar choncho. Así la verdad es que sí. vamos con el intro. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por tercera vez. Tercera Este vez, es el así episodio número 3 a hechos acontecidos acabados de ocurrir en este instante Instante momentáneo, momentáneo. en donde les hablaremos de todo tipo de cosas, todo tipo de eventos. Exploraremos una o dos o más caras de la moneda, a veces con invitados como hoy, pero también tendremos ocasiones en las que estaremos solos el Pardo y yo. Sin embargo, esto se pondrá candente. A mi lado derecho, su lado de en medio de ustedes, nuestro lado izquierdo, está mi querido amigo Cuauhtémoc Salgado. Es una persona que yo aprecio bastante, alguien de quien he aprendido muchísimo. Me tiene impactado con cada reflexión que hace. Hemos participado juntos en eventos culturales, en eventos de lectura, en círculos literarios, cafés. Hasta nos hemos empulcado juntos. Entonces, pues sí. esto se pone candente. Así que, amigo Cuau, es tuyo el micrófono, la palabra. Saluda a la banda para que demos inicio. Hola, ¿qué tal todos? Pues es un placer, siempre es un gusto platicar, reflexionar y pues un saludo a todos y esperemos que pues aprendamos juntos, porque finalmente siempre en el diálogo, la conversación, pues aprendemos de los puntos de vista de otros, ¿no? Y creo que ahora tenemos Así es. un tema interesante, ¿no? Entonces se trata, ¿no? Siempre. Ese Lo tipo de prometido es deuda. Hace 8 días dijimos, bueno, la próxima semana vamos a hablar de la revolución. Yo lo Sí, mandé sí, medio sí. beligerante y dije, las verdades de la revolución. Porque pues sí, a veces nos dicen pura guasa. Pero cuando ya alguien dedica más tiempo a investigar, cuando alguien ya se mete un poquito más a la historiografía, a la historia, de manera más documentada, pues ahí sí nos da cátedra, porque se los hemos dicho, nosotros sí leemos, sí estudiamos, pero tampoco somos eruditos ni especialistas. Por eso les vamos a traer acá cosas interesantes. En ocasiones traeremos diferentes puntos de vista de algún hecho histórico, de algún pasaje en la historia. Pero hoy vamos a hablar de la revolución. Así que, mi querido Cuau, antes de que comencemos y entremos en materia, me gustaría que le cuentes a toda la banda que esté escuchándonos tanto en Spotify como en YouTube, a qué te dedicas, de dónde has agarrado callo, cómo es que hoy amas la historia, la lectura, porque eso a mí me inquieta bastante. Así que suéltate. Bien, pues realmente desde chamaco he sido un vago, ¿no? Desde niño empezamos bien. ¿Y por qué te quedas viendo al Pardo? Y pues me gusta explorar espacios, me gusta... Eso se ve más bonito, ¿no? En lugar de ser vago, soy explorador de espacios. Así es. espacios y ciertamente de Ujú. pues todo lo que me pueda dar información, pues digamos que la vida de acuerdo a las etapas que vas desarrollando te va enfrentando a ciertas cuestiones, ¿no? Por poner un ejemplo, el tema de la sexualidad, también me gusta explorar de ese De vez en cuando. Sí, no, Sí, ves sí, que sí, todo hay que explorarlo. Sí. Hasta sus ojitos del Pardo todos se le abrieron. Que sea lo único que se te abra esta noche. Que se explore el día de hoy. Pero bueno, por cuestiones del destino ya saben que a veces pues te mandan a la escuela y pues tienes que ir. Sí, no, ni modo, no hay de otra. Aunque no Se quieras. cae que ¿Verdad? nos identificamos. ¿Verdad? Malditas drogas. Con Entonces, estuve en la prepa 5, yo creo Ok. que ese momento en que estuve en la prepa 5
había movimientos políticos interesantes. Aparte tenía un maestro de filosofía que era perro. Sí, era muy bueno y me marcó, ¿no? Entre otras cosas, porque el ambiente dentro de la Prepa 5 en la Ciudad de México, una prepa preciosa con alberca, con espacio, y luego, finalmente yo digo que es un jardín, ¿no? Son jardines, la universidad es un jardín y que deberíamos crear más jardines, muchos jardines por todos lados, porque ahí uno se recrea muy padre en la música, en la cuestión, me acuerdo ahorita me vienen a la mente las cuestiones de psicología que nos planteaban también ahí, y entonces yo creo que me prendió, aunque como les digo, me gusta explorar otro tipo de espacios, y me alejé un poquito de repente de la universidad, me metí un poco más al comercio, y en el comercio descubrí el diseño gráfico, ¿no? Estaba chido la cuestión del diseño de playeras. En esa época también yo creo que tuve una influencia muy fuerte de los medios de comunicación, yo creo que como todos en ese momento, el rock and roll, pues entre los jóvenes de ese momento estaba muy fuerte, y entonces también me metí mucho en la cuestión de la música, a escuchar música de todo tipo, ¿no? De todo tipo, esa fue. Y entonces la cuestión visual y la cuestión auditiva, pues a lo mejor son dos elementos que me han marcado. Entonces a partir de ahí yo entré a la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, ¿no? También una hermosa universidad. Ahí estuvo Silvio Rodríguez en alguna ocasión, nadie lo conocía tal vez en ese momento, y nadie se imaginaba que iba a tener tanto impacto la música de Silvio Rodríguez. Chava Flores también ahí lo escuché. Pura celebridad. Sí, cosas qué bonito es estar dentro de los campus universitarios, ¿no? Y yo diría que finalmente cuando uno ya se convierte en universitario, pues donde uno está hace una universidad, ¿no? Y eso es a lo que me dedico a hacer universidad. Digamos que mi alma mater, ahora estoy en la UAM Azcapotzalco trabajando, me paga por hacer cultura, por difundir la cultura y pues por estudiar, digamos que pues eso quién te lo da, ¿no? Claro. Y a mí la verdad sí me encanta estudiar. En las bibliotecas que he estado, por ejemplo en la biblioteca de la UAM Xochimilco, pues ahora sí que me zambullí, me metí en diferentes temas, porque también ahí la interacción de la universidad, algo bonito es que interactúas con psicólogos, con sociólogos, con veterinarios, con economistas, de tocho por ocho, y eso te formas una perspectiva amplia. Entonces hay eventos que, pues si quieres entras, si no quieres no entras, entonces te encuentras con eventos, te metes a esos eventos de todo tipo, y eso te va haciendo, pues, tener una perspectiva mucho más amplia de la cultura. Y en eso sigo. Aparte también de recorrer esta República Mexicana tan preciosa, principalmente el sur es lo que me ha traído mucho el sur. Es precioso toda la cuestión del sur. Oaxaca es fascinante, Chiapas. Sí, yo amo mucho a Chiapas. Algún día me tocará. Entonces, pues, como les decía, pues soy un vago también, ¿no? En mis tiempos de evangélico yo estuve de misionero en Chiapas, entonces le tengo un aprecio bastante amplio a los altos de Chiapas. Anduve en Panteló. Creo que de eso ya había hablado en el podcast. ¿Alguna vez? Sí. Me vinieron los recuerdos, la melancolía. Entonces ya ven, no tenemos hoy a un invitado acá que se agüite con las cosas. Al contrario, trae callo nuestro querido Cuau. Me encanta porque luego cuando estamos en los eventos me dice, órale Rodo, te toca hablar, y me intimida porque sí, hay cosas que todavía me falta pulir y aprendo mucho contigo, querido Cuau. Y hoy precisamente no hemos platicado de esto, no crean que lo ensayamos ni nada, así nos va a sorprender machín. Tenemos por allá a nuestro buen Paco Ignacio Taibo, acá a nuestro buen Pedro J, aquí adornando el escenario, pero hay muchísimos escritores en la historia, en la historiografía. Sin embargo, analizar la Revolución Mexicana, hay mucho de dónde cortar. Hay quienes dicen, no, pues puros héroes, no, puros sanguinarios, no, qué chido que lo conmemoramos, no deberíamos conmemorarlo. ¿Qué opinas? ¿Cómo nos podemos adentrar a la Revolución Mexicana, mi querido Cuau? Bueno, aquí en la universidad, pues también somos investigadores,
Y entonces, pues el tema, por ejemplo, Ujú. histórico, el tema en este caso de la Revolución Mexicana, que sería como nuestro objeto de estudio, lo podemos ver desde diferentes perspectivas. Ujú. Nunca se agota, siempre las miradas que tengamos de diferentes puntos de vista son buenas, ¿no? Es claro que nos conforman pues una serie de narrativas en la escuela, oficiales, ¿no? Podríamos decir incluso caricaturescas, ¿no? Ujú. Es la caricatura de la historia, pues que también de alguna manera es necesaria porque va conformando la identidad nacional, pero en la medida que vas creciendo y que vas indagando con autores más serios, con investigadores de la historia pues más profundos, y te vas viendo que no es tan fácil la cuestión, que hay Ujú. debates al interior de los mismos historiadores, y que también los personajes que en alguna vez te dijeron eran héroes, pues te encuentras que también tienen El lado oscuro. El lado oscuro. Sí, 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 ¿no? Ujú. Así es, así es. Yo lo veía ahorita con Pancho Villa. El otro día me preguntaba un compañero de trabajo, oye, ¿sabes quién es el Fierro de Pancho Villa? Y yo dije, oh, me estás albureando. Y no, Fierro, uno de los aliados de Pancho Villa, pues eran asesinos brutales, y ya como que te quedas con la idea de, híjole, ¿sí son héroes o valía la pena lo que hacían? Entonces nos formamos imágenes, por ejemplo, Ujú. ahorita que hablas de Pancho Villa, pues en el fondo tenemos imágenes de las diferentes narrativas que vamos encontrando, y lo que podemos dar es esa imagen que tenemos, Ujú. ¿no? Aquí es importante, como les decía, desde la perspectiva de la investigación, que toda narrativa es una perspectiva y que hay que compararla con las diferentes narrativas, y que a partir de esas diferentes narrativas tú construyes una imagen que sigue siendo imagen. Hay que distinguir entre imagen y la realidad. Hubiera estado chido invitar aquí a Pancho Villa, platicar con él, Sí, que nos diga si es cierto todo lo que... O que nos presente al Fierro. Una de dos. Pero como eso no se puede, Sí, ¿no? no. Lamentablemente. Y como han pasado ya sus añitos, y como todos meten mano a la historia, Ujú. Sí. y como la historia está ligada también con la política, con el poder, Lo que conviene. Lo que conviene que escuchen todo entonces, exacto, entonces lo que tenemos son imágenes. Eso que quede muy claro. Lo que yo planteo en este momento, pues son mis imágenes, Ujú. y que siempre todas las imágenes son limitadas, y que pues hay que meterle más a los libros, Claro. hay que estudiarle más para poder tener imágenes mucho más ricas, Ujú. y narrativas mucho más ricas, y aún así Siguen es siendo infinito, imágenes. es infinito, porque es un tejido, finalmente Claro. es un tejido de relatos, ¿no? Ujú. Y es ahí donde debemos recuperar la importancia de darle el peso que se merece a la narración oral, porque hay cosas que ni siquiera están escritas, que nada más vienen como testimonios, recuerdos, fraseos, historias, y ni siquiera se han documentado. Fíjate, quiero ligar el tema de estas narrativas, de diferente tipo, orales o escritas o lo que tú quieras, con la cuestión del inconsciente. Ujú. Me viene a la mente Jung con el inconsciente colectivo, pero bueno, finalmente me gusta la palabra inconsciente colectivo, y la quiero ligar con la cuestión de la historia. Y lo mismo que nosotros tenemos nuestra memoria, tenemos cosas que hablamos, que decimos, como ahorita yo, pero tengo otras cosas que mejor ni digo. No Lo nos mismo vayamos a meter en problemas. Lo mismo pasa con la historia, Sí. ¿no? Digamos, hay una historia profunda que no hay que hablar mucho de eso, Sí, ¿no? hay que, con pincitas. Sí, 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 sí. A mí ya me pasó Sí, sí, hablando de la Segunda Guerra Mundial. Sí. En el otro canal ya me censuraron varias veces. Igual, mejor ya, aunque tenga ganas, mejor me aguanto. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Ujú. Entonces, pero fíjate que cada revolución, yo digo, siguiendo estas teorías freudianas del inconsciente, digamos que nosotros reprimimos ciertos recuerdos que no nos gustan, que no nos parecen, que nos hacen daño, pero tarde o temprano emergen, ¿no? Ujú. Digamos, nos autorreprimimos o nos reprimen, pero tarde nos hace daño no sacar pues esas historias. Y bueno, aquí viene el tema de finalmente el psicoanálisis, los psicólogos. Y habría que hablar de psicoanálisis colectivo, podríamos decirlo así. Ujú. O sea, la historia también puede tener esa parte de psicoanálisis colectivo. Y me viene a la mente toda una serie de libros que en algún momento me gustaron, que se llama Psicología del Mexicano, ¿no? Ok. ¿Por qué es el mexicano como es? Ujú. ¿Cuáles son sus dramas, sus broncas, sus problemas?
y tiene que ver con esta perspectiva psicoanalítica de la historia, ¿no? Y claro que a la vez, ahora sí que voy a andar brincando de aquí para allá. Tú échale. La cuestión de la necesidad de todo ser humano de tener un pasado digno, de todo pueblo de tener un pasado heroico. Romantizar, tal vez la palabra más correcta sería idealizar, ¿no? Que claro, el romanticismo es también un tipo de idealización, pero idealizamos con miras a, finalmente, otra vez volvemos al problema de la imagen, a construirnos una imagen pues que nos ayude de alguna manera a mirar hacia adelante. Tal vez en un primer momento de la infancia es bueno, ¿no? No podemos contarle a los chamacos cosas tan terribles, ¿no? Por ejemplo, la otra vez ya ves que hablamos de qué libros nos gustaban más y menos, y decían, no, pues el Marqués de Sade a mí me dejó. Entonces no podemos ponerles a leer a los niños el Marqués de Sade, ¿no? Yo les dije, bye, Padraco. Incluso igual con cuestiones, por ejemplo, no sé, del canto a la bandera, que al final decía, se supone que quiere decir morir, por tu bandera morir, y lo cambiaron a vivir. A vivir, sí, es cierto, en el preescolar, ¿verdad? Sí, porque realmente, digamos, desde la perspectiva psicológica, lo que tú le narres a los chavos tiene un impacto fuerte sobre su personalidad y su forma de ver el mundo. Entonces sí es delicado de qué manera le cuentas la historia a los chavos, ¿no? Y como chavos, claro, necesitamos héroes, ¿no? Claro. ¿O poco no? Sí, aquí tenemos al Batman troglodita y al Superman encabronado, ahí está. Órale. Y Villa en este caso pues es una construcción heroica, igual que el Zapata, ¿no? Pero como decíamos también, cuando ya uno crece, cuando ya empieza a mirar el mundo y ver pues todo lo que hay, pues claro que tiene su lado oscuro Zapata, ¿no? Sí. Lo que yo poco que sé, bueno, pues que era una persona pues que realmente no tuvo la oportunidad de tener estudios, que la revolución lo agarra en un momento, incluso decían que es cuatrero, que era cuatrero, y sí lo creo, pero sin embargo, como todos, tenía un genio, ¿no? Tiene un genio, que es su genio militar, y que, ya metiéndonos más a la cuestión de la revolución, quien destruyó al ejército de Villa fue Obregón, ¿no? Otro, perdón por las palabras, ¿cómo podemos decirle a este tipo? ¡Tú, date! Acércale el micrófono para que se oiga más, bro. Ponlo más a la orilla. Sí, lo bombardeó, lo destruyó y lo hizo, y finalmente terminó asesinando, o mandó a asesinar a Villa porque nos daba mucha lata, ¿no? Sí. Entonces había que exterminarlo. Sí, funcionó en su momento por el ímpetu, por la gallardía, por la sangre, porque igual no cualquiera pues mata a locochón. Sí. Pero ya cuando deja de ser funcional, pues ni modo, estás estorbando. Así es. Pero bueno, también Obregón pagó. Sí. Pagó en la bombilla, se cuenta que un fanático religioso, ¿no? Simulando que estaba haciendo dibujos. Se me hace raro toda esta cuestión, pero finalmente se acerca a Obregón y creo que fue el último de los asesinatos, y con la muerte de Obregón concluye una primera etapa de la Revolución Mexicana. Y me acuerdo, ahorita que dijiste, no podemos decirle de manera tan sanguinaria a los niños los acontecimientos históricos. Yo me acuerdo que de pequeño me preguntaba, oye, ¿cómo es que son amiguitos? Porque te los presentan como, pues los amiguitos de la revolución se unieron y todos contra los malos. Pero después entre ellos se traicionaban y digo, pues no son tan amiguitos. No, digamos. Sí, pues tocas el tema de la ingenuidad. Finalmente yo creo que pues lo que tenemos que quitar, un pueblo ingenuo, un pueblo que se traga esas narrativas, y hay expertos precisamente en narrativas, ¿no? Que se dedican precisamente a generar esas cuestiones idílicas, y creo que ya a una cierta edad pues ya debes de madurar y no creerte todo lo que te enseñan, que no te den a tole con el dedo, porque son expertos, ¿no? Sí. Los medios de comunicación tienen todo un aparato ideológico muy bien
Es una ¿Cómo industria, trabajar? la industria de la cultura se le llama, es la industria de la cultura. Los gabachos son expertos en la industria de la cultura. Hollywood lo crearon precisamente para dar a tole con el dedo a todo el mundo y precisamente posicionar su modo de vida y posicionar sus héroes y su historia, ¿no? Ellos nos cuentan quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Y a través de las películas lo vemos también, ¿no? Esas cuestiones, ¿no? Y ahorita por lo políticamente correcto no son tan agresivos, pero sí antes era De todo, ¿no? El otro día veía un análisis de los Gremlins que era totalmente xenofóbica esa película. Y la xenofobia en Hollywood de los 80, de los 90 para atrás estaba así, en tu cara, toda embarrada, sí. Bueno, otro punto que me gustaría comentar es el concepto de revolución, ¿no? De giro. Y quiero como remontarme de manera así como rápida, un flashback se llama. Ajá, flashback. Un refresh. Nosotros traemos toda una tradición, vamos a llamarla judeocristiana. Eurocéntrica. Sí, y claro que atrás de los judeocristianos todavía está la India, están otros relatos, está Mesopotamia, pero principalmente las narrativas que nos cuentan es a partir de esas narrativas. Pareciera que el mundo nace con los griegos, que la inteligencia nace con los griegos, que la filosofía nace con los griegos, que la democracia nace con los griegos. Parece que fue el origen del mundo. Y bueno, estas son las narrativas eurocéntricas que nos cuentan ese tipo de narrativas, que hay que romper con las narrativas, ¿no? Sí. Hay que irnos a ver qué estaban haciendo los chinos, qué estaban haciendo la India. Nuestra propia Mesoamérica. Exacto, hay mucho por conocer, pero todo esto tenía que ver con el concepto de revolución que le estaba planteando. Y digamos que en la historia de la humanidad hay como momentos dramáticos en donde hay un enfrentamiento al interior del sistema, en este caso, por ejemplo, de algún estado o una serie de estados, o la relación entre las clases dominantes y las clases dominadas, el enfrentamiento, el rompimiento y la reestructuración del sistema. Y esa reestructuración del sistema de manera radical es lo que le llamamos revolución, ¿no? Digamos que uno de los paradigmas dentro de la historia eurocéntrica de lo que es una revolución es la Revolución Francesa, ¿no? Que está cañón leer lo de la Revolución Francesa. No, y que al final de cuentas contagió a otros lugares y a nuestro México también. Sí, entonces también antes de eso les quería comentar, pues podríamos decir la revolución que hizo Lutero. Lutero con el rompimiento, con sus, creo que 92 tesis que lanza y que genera un cambio, una transformación en Europa de una manera terrible. A nosotros nos llega la parte de la Iglesia Católica y con, digamos que la represión para que no te salgas de la visión, en este caso romana, cristiana o judeocristiana, nos pone en la Inquisición, ¿no? Y también si te pones a leer lo de la Inquisición, dices, wow, qué cosas, qué terrible. Y que fue más afectada Europa que toda América, porque de hecho en México no hubo tantos quemados, pero si nos vamos a Europa, ahí sí estuvo cañón, o sea, la Inquisición pesó bastante, muy feo. Así es, bueno, eso es importante porque otra vez me meto a las cuestiones de la narrativa, las cuestiones de la historia. Digamos, para poder mantener el poder necesitas tener el control de las narrativas. Entonces, antes de que llegara Constantino al poder y que estableciera la religión católica como religión de Estado, había muchas narrativas en torno a la cuestión de la vida de Cristo, diferentes narrativas, y vivían chido ahí con sus narrativas, cada quien con su onda. Cada quien su rollo. Incluso digo que de ahí vienen los hippies, ¿no? Había cristianos que decían, dejen todo muchachos, vénganse, hagamos el amor y no la guerra. Yo digo que ahí lo tomaron, bueno, pero llega al poder y dice, no, conviene. Vamos a poner orden a las narrativas y la única narrativa es esta, ¿no? Y impone la narrativa católica y de ahí viene todo del año 300
al año 1500 aproximadamente, en que Lutero se le ocurre ponerse a leer, estudiar y se pregunta pues estas narrativas y luego contrasta con sus visitas a Roma y se da cuenta. Y comienza el panfleteo. La llegada de la imprenta, Sí, la llegada de la imprenta también nos metemos a otro eje que viene siendo la cuestión de la revolución. Como hoy las redes sociales. Exacto. Que ya no se pueden callar tan fácil. Exacto, sí. Entonces, aquí lo importante a lo que quiero llegar es que esa revolución que desata Lutero abre de alguna manera la posibilidad de otras narrativas, ¿no? Y esas otras narrativas se van estableciendo, digamos, empieza a haber como una pluralidad de narrativas, y eso es bueno. Eso es bueno porque empezamos a mirar el mundo de otra manera. Digamos, toda esa revolución ideológica, mental que se desata con Lutero, pues también está ligada a la revolución de la concepción del mundo, ¿no? Y al descubrimiento, de alguna manera, o a los procesos de investigación más cuidadosos en busca de las causas y los efectos en la cuestión de la naturaleza. Y eso desarrolla la revolución industrial, ¿no? Nos metemos ahora en una revolución industrial. Entonces, los países que se liberan de la ideología dominante y que logran construir otras formas de organización van a ser los que van a tener la avanzada dentro de la revolución tecnológica. Y uno de ellos van a ser, uno de los países, aparte de Alemania, Francia, pues va a ser Inglaterra, ¿no? Inglaterra, eso le da la posibilidad de convertirse en uno de los países con un poderío naval muy fuerte, y que incluso destruye el poderío naval de España, ¿no? Y los ingleses, pues ya saben, van a penetrar por la parte norte de América, se van a expandir, y va a llegar el momento en que el enfrentamiento que siempre han tenido entre España y los ingleses se va a dar también a través de las colonias, y nos va a tocar a nosotros, nos llega a nosotros también. Después de la independencia, los ingleses van a penetrar con su capital, y por eso ahora comemos pastes. Sí, y es que primero, o sea, influencia española, y hay gente que piensa, bueno, nada más tenemos influencia española, pero no es cierto. O sea, tuvimos nuestras etapas, influencia española, influencia inglesa, influencia norteamericana, y así sucesivamente, porque igual, digo, aquí en la región, el Valle del Mezquital, hay mucho árabe, hay mucho judío también, hay todavía linaje español, linaje inglés por la minería. Entonces, no es nada más hablar de mezcolanza o de mestizaje con españoles, o sea, tenemos influencias de todo. Sí. Es un revoltijo. Sí, es una mezcla muy interesante. Otro concepto que me gustaría tocar es la cuestión del sistema mundo. Digamos que a partir de la llegada de los europeos a la parte de América, se fusionan o se reconstruye a lo que voy a llamar el sistema mundo. Digamos que es una ilusión pensar que México es independiente y autónomo y no sé, soberano. Es una ilusión pensar en la independencia misma, ¿no? En la independencia misma, sí, en la independencia misma, porque por un lado, digamos que los criollos fueron incapaces de tener teóricos, de tener estudiosos. Me imagino que tanta riqueza que obtuvieron de manera sencilla y fácil a través de la explotación de los indígenas, de los negros, etcétera, etcétera, y aparte su misma ideología, es otra cosa que nos pasa. Digamos que nosotros mismos generamos nuestra egolatría, nuestra fantasía, y quedamos atrapados en esa egolatría, y creo que los españoles quedaron atrapados en esa egolatría y fueron incapaces de visualizar más allá y construir un Estado, que sería el Estado mexicano, con una organización económica, política, social, fundamentada en la ciencia, con universidades pues, que preparara a los mejores seres humanos que tenía en ese entonces pues, lo que fue Nueva España, y poder enfrentar al poderío que ya venía de los ingleses a través de las colonias norteamericanas. Las colonias norteamericanas van a ser las primeras que se van a independizar y que sí van a generar un sistema económico, político, social, una república fuerte,
1779, creo que por ahí es la fecha, cuando nosotros estábamos, antes 1777, por ahí, Sí. cuando nosotros apenas, pues, todavía no salíamos de la colonización en la que estamos. Entonces, no nos podíamos poner de acuerdo. Exacto, para cuando viene la revolución, que tampoco la habían pensado los criollos, sino que les cayó, porque es Napoleón el que arma todo, ahora sí que una continuidad a la revolución francesa, y invade España. Es cuando de alguna manera los criollos se ven que les cae la pelota, y en ese momento no saben qué hacer con ella. Digamos, tienen que decidir si siguen unidos a España, siendo España dominada por los franceses, o generan, o crecen, o generan y crean el propio Estado. Y eso nos lleva unos 10, 15, 20 años en que les caiga el 20, y se construye lo que ahora llamamos la nación mexicana, ¿no? Y es aquí donde podríamos recapitular. Tenemos a los héroes, pero verdaderamente ni siquiera fueron los que empezaron a construir como tal la revolución, porque no fueron los primeros que tuvieron la información de la Revolución Francesa. Fue a los que ya le tocó como que ponerle la cerecita al pastel de lo último, de un estrago estratosférico de luchas, peleas, contiendas, discusiones. Y ahí, yo siempre lo he dicho, está la historia de bronce, la historia negra, oscura, y también la historia oculta, porque hay cosas que pues nunca vamos a saber. Claro, nunca se supieron. Claro, bueno, pues entonces estaba hablando del sistema mundo, y entonces no nos escapamos del sistema mundo. Digamos que el Estado que surge con la independencia es un Estado dependiente ya del sistema capitalista mundial que había avanzado y que estaba creciendo, y que de alguna manera va a colocar al Estado mexicano en cierto tipo de funciones. De ahí, de esa revolución y de esa debilidad también, y de la avanzada norteamericana con la pérdida del territorio, y pues ahora sí que en las peleas, podríamos decir, estúpidas entre los criollos, finalmente llega una nueva generación, que es la generación liberal, que es la generación que viene con Benito Juárez, y que le pone un alto a la iglesia. La iglesia tenía el control, por así, de casi de todo. La iglesia era la iglesia-estado, el Estado era la iglesia, pero ahí Juárez pues plantea la separación de la iglesia y el Estado, y podríamos decir que incluso ahí nace realmente el Estado moderno, apenas en pañales, el Estado moderno con Juárez. Y pues ahí está nuestro personaje central, que es Porfis. Porfirio Díaz es un héroe en la época de la Revolución Francesa. Sí. En ese momento es un joven intrépido, militar y muy hábil, ¿no? Sí, no era cualquier sonso, porque luego me lo quieren descategorizar. O sea, sonso no era. No era. Y le compite a Juárez, Juárez, pues ya viejo lobo de mar, gana nuevamente las elecciones, pero pues como todo viejo, llega a su fin, muere, y entonces esa nueva generación que surge en esa época, pues Porfirio Díaz va a ser clave, se va a colocar en la silla y dice: no, esta es mía, cabrón. De aquí, no, así como el Cuau ya nos agandalló y dice: ¿sabes qué? Hechos acontecidos con Cuau para siempre. Algo así, ¿no? Para que lo mueva. No, y de aquí vamos a grabar más capítulos, para el Rodo Cielofan igual va a haber capítulos. Entonces hoy, para que muevan al Cuau. Y aparte que le prometimos unas cheves, ya se están enfriando, entonces esto va como Porfirio Díaz. Y luego, ¿qué pasó? Llega, pues bueno, el capital, como yo les decía, el capitalismo y el capital inglés, pues penetra. El capital norteamericano también está muy fuerte, se hacen los ferrocarriles, hay un avance en la cuestión del desarrollo, digamos, de la tecnología. Hay una fuerte influencia de los franceses, ¿no? Y no sé si en ese momento, cuando llega la cuestión del vals y toda esa onda, ¿no? Viene también toda la filosofía francesa. Se conforma una élite llamada los científicos, pues que se sienten más de París que de México,
Así como ahorita hay una élite que se siente más de Miami, los white mexicanos. Así pasa también, y que van a mantener ese estatus, ese poder. Y ahí también hay otro personaje interesante en esa época, digamos a finales de siglo, pues nace Vasconcelos, ¿no? Vasconcelos, decía un amigo, porque está chido sus libros que se avienta, o sea, es un filósofo y también es un idealista, tal vez un romántico como tú lo planteas, pero que va a tener una influencia fuerte dentro de la Revolución Mexicana y dentro de la cultura, el muralismo, la alfabetización. Entonces, como rector de la universidad, por mi raza, hablaré de espíritu, y su obra va a ser fuerte, va a ser un producto de la Revolución Mexicana. Y es que todo va conectado. El otro día con el Pardo yo platicaba acerca de la etapa romántica, el clásico, y cuando la etapa romántica llegó en la literatura, se notó no solo en la escritura, las novelas, la poesía, la pintura, las obras de teatro, la música. Yo tuve la oportunidad de estudiar un tiempo música también, y la música era afectada por los idealismos, por la ideología que iba llegando. El barroco, hablábamos del barroco, de cómo se atascaba todo, y eso era lo que funcionaba, lo que se ponía de moda. Ahorita la etapa histórica que estamos viviendo pues es otro tipo de análisis de las verdades, de lo que posee cada ser humano, pero que también hay que tocarlo con pincitas, porque cada etapa histórica ha sido rebasada y cada etapa histórica ha pasado. Entonces en su momento lo que considerábamos correcto, hoy lo vemos de otra manera, y en 5 o 10 años las cosas pueden cambiar por completo. Claro, qué interesante lo que estás planteando. Digamos que finalmente me viene la palabra ethos, ¿no? El ethos es el modo de ser. Cada generación tiene que plantear su ethos, su modo de ser. Incluso diríamos como que es una necesidad de los seres humanos. Ciertamente es importante entender la historia, conocer los diferentes movimientos culturales, sociales, políticos, y a partir de ahí nos tenemos que preguntar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a dejar nosotros? ¿O nos hacemos? Que también se vale, ¿no? Sí. Ha habido épocas en que decimos, nos vale más, pinche mundo Ahí está el nihilismo, ¿no? El nihilismo, exacto. Y ha sido justificado, y hasta cierto punto quien tenga una ideología así actualmente, porque los hay, pues ni cómo llevarles la contra, o sea, sus razones tienen. La bronca está que después del nihilismo llegas al cinismo, ¿no? Sí. Y el cinismo ya es como un me vale madre, pero aparte que me vale madre, me burlo, y me aprovecho también, me aprovecho. Yo creo que estamos en una época cínica, aunque habría que tal vez deslindar al filósofo cínico. ¿Cómo se llama este cuate? Ya no me acuerdo. De los cínicos actuales, ¿no? Los cínicos actuales son perversos. Y este filósofo que ahorita no me viene a la mente, pues era, según, pues es una narrativa igual, es un mito ahí de cómo estaba este filósofo sentado, y llegó el emperador romano y le dijo, oye, ¿qué onda? Tú eres un filósofo chido, toda madre, ¿no? Sí, yo aquí, que así, muy chingón. A ver, dime, cabrón, yo soy el mero emperador de aquí de Roma, y dime, ¿qué quieres de mí, cabrón? Te voy a dar algo para que, pues porque pues soy chingón y tú también, y pues pídeme lo que quieras, cabrón. Entonces este filósofo le dijo, pues mira, Quita. hazte un lado, hazte un lado. Ahorita que estoy estudiando los presocráticos, lo tengo aquí en la Eratóstenes, no me acuerdo quién es, pero le digo, quítate del sol, hazte un ladito, cabrón, tapas el sol, cabrón, ¿no? Es chistoso, es interesante. Fíjate que estos relatos, estos cuentos, estos mitos, estos chistes, también se aprende de eso, ¿no? Son como que pequeños relatos, guiños a la realidad, que te prenden, tú no te imaginabas que fuera a ser la respuesta de este cuate, ¿no? Y ahí está su filosofía, ¿no? Ahí está su lógica. Ahí está su... No encuentro fallas en su lógica. Pero bueno, regresemos a la cuestión de dos conceptos que estaba tocando. Una cuestión de la revolución, la transformación, el cambio, el movimiento, por un lado, y por otro lado, la globalización, el sistema mundo en el que estamos atrapados, o en el que finalmente pues no nos queda de otra. Estamos en ese momento
Y por eso es importante tratar de entender toda la historia para poder entender, pues, para dónde chingados nos vamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y qué hacemos? ¿No? Era el punto que habíamos llegado para hablar la cuestión de los cínicos. Y creo que no, digamos, a partir pues, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, viene una decadencia de los europeos que nos toca a nosotros y que origina lo que se llama la posmodernidad. Pero bueno, ya me adelanté demasiado, regreso. Es que esto está re bueno. Revire, hacemos un refresh. Ya llegamos del refresh. Se ganó su cheve. Saludcita a todos. Ahora sí, volvemos a la revolución. Decía mi papá. Revolución. Sí. Iba a decir unos albures, pero todavía no. No, hombre. Es que esto está... Porque no podemos analizar la Revolución Mexicana así nada más porque sí. Es que qué chido es regresar a conceptos fuertes, analizar la historia, el eurocentrismo y su influencia en lo que hoy conocemos como México. El otro día, bueno, cuando empezaba a subir videos y hablaba del antiguo México, me decían, no, antes no era México. Del territorio que hoy conocemos como México ya establecido, pues qué chido analizar todo lo que nos ha influenciado, porque así como a la República Mexicana la ha influenciado algo, a ti, Cuau, te han influenciado cosas, al Pardo lo han influenciado cosas, a mí también. Lo gacho es quedarnos con unas cuantas influencias y no aceptar otras. Creo que no todas las influencias son malas. Me decían antes, no te juntes con malas influencias. Y decía, maldita sea, si yo soy la mala influencia, ¿Con quién me junto? ¿quién se junta conmigo? Debo advertirles a mis compas. Pero no, hoy qué chido estar influenciándonos. Y ahora sí, sigamos con estos conceptos. Sí, estamos, bueno, volvemos al eje central que es la cuestión de revolución mexicana. Digamos que hay un cisma, hay un rompimiento, hay una guerra civil, hay dolor, hay traición, hay un desgarramiento, y todo este desgarramiento tiene que ver con lo que yo les comentaba, de que tarde o temprano lo que está escondido, lo que está atrapado, la represión que se ejerce sobre el pueblo, sobre la memoria, tarde o temprano explota, cabrón. Sí. La madre, güey, explota. La burbuja explotó. Y ya no sabes ni para dónde putos va la cuestión, güey. A todos les toca, ¿Sí? sea caca o sea premio. La bronca es prender la mecha, cabrón, Sí. y luego después ya no sabes ni cómo chingados apagas el desmadre, güey. Una vez mi abuelita prendió su patio, pobre de mi abuelita, ya descansa en paz, pero prendió su patio porque dijo, hay mucha hierba, ¿no? Ay, el pinche cerillo. Después se le hizo círculo y ahí gritó, ¡hijo, hijo! Sí, fue muy feo. Pues así es más o menos la cuestión de la revolución. O sea, ¿quién encendió la chispa? Yo creo que Porfirio Díaz, muy hábil, dice, no, pues ya llegó mi momento. El güey se resistía, pero pues se le levantó la raza y dijo, no, ¿saben qué? Pues yo me voy a París, ahí se queda. Ahí te dejo el tigre, Madero, que la chingada. Y sí le dejó un tigre, cabrón, ¿no? Y Madero era un santo, era un güey buena onda. Pues venía de una familia poderosa, de terratenientes, tenía estudios, estaba muy bien preparado. Luego espiritista, todo tranqui. Espiritista, sí, todo tranquis, buena onda, tal vez en su... Hippie a su modo. Exacto, en su idealismo, pero eso lo costó. Sí. Le costó, cabrón, porque dejó a su lado a Huerta, ¿no? Un hijo de mal dormir, de su Pink Floyd. Y la forma en que lo asesinaron a él y a Pino Suárez y a su hermano de Madero, Gustavo Madero, fue terrible, cabrón. Fue terrible la forma, digamos, se desatan las bestias, y es parte del sentimiento de revolución, ese tipo de reacciones. Es parte de la revolución, es parte de la caída del sistema y de la falta de gobierno, pero aparte también los lobos están checando, cabrón, ¿no? ¿Y quiénes son los lobos? Los gringos.
Los gringos estaban viendo toda la jugada. Y las cosas como son. Metía armas por aquí, y metía armas por acá, y ahora tú dale en su madre a este güey. Ya pasó hace unos años con Obama. Entonces, detrás de Huerta, pues está en la embajada gringa, con un tal Wilson, y son los que hacen la planificación para darle el golpe de estado a Madero, y lo dan, pero enciende la mecha, que era el punto, ¿no? Se enciende la pinche mecha, y se desata el desmadre. Villa se levanta, Zapata se levanta, Carranza se levanta, y se arma, ahora sí que, el desmoder. Y ahora, ¿cómo chingados paramos este desmadre? Sí, y a todos les toca. Y ahora ya no es de que quieras, ya estás ahí. Sin que tú quieras. Sí, sin deberla ni temerla. Sí. Digo, había quienes sí, ¿no? Pero igual otros tantos de... ¿Qué? ¿Por dónde vienen los madrazos? Es interesante porque esto tiene que ver con la cuestión del poder, y en cualquier municipio se da este rejuego de quien llega al poder y de quien quiere darle en su madre al que tiene el control del poder, y las negociaciones que se tienen que dar entre unos y otros para poder mantener la gobernabilidad o para, ¿no? Darle la vuelta al otro, y es la guerra, bueno, la política dicen que es la guerra por otros medios, ¿no? Bueno, finalmente se desata la guerra, y Obregón va a ser posiblemente el estratega más picudo, y a Villa me lo aplaca, cabrón. Y aparte que me lo aplaca, me lo manda y es que ahí es lo que decíamos, ¿no? O sea, Villa bien chingón, o sea, yo le entro a los madrazos, ¿no? Pero a ver, ya ponte a gobernar, ponte a liderar, ya es otra cosa, ya no iba a poder, ya no tenía con qué, son las pesadillas. No tenía con qué. Igual Zapata tampoco tenía con qué, también lo venadean, funcionaron para lo que era. Y paz, y se va para atrás Zapata. Cada quien traía su proyecto. Zapata pues traía un proyecto más comunitario, más ligado a la cuestión indígena. Villa en el fondo no traía proyecto, yo creo que le encantaba andar echando desmadre por todos lados y apoyando al que mejor le convenía. Carranza es la continuidad del porfiriato. O sea, Carranza era gobernador en la época de Porfirio, y le va a tocar ahora sí que ser el que comande, y aparte el apoyo de los Estados Unidos. Si no tienes el apoyo de Estados Unidos, te bloquean las armas, y como le pasó a Madero también, y te destruyen, ¿no? Y hasta la fecha los Estados Unidos intervienen en todas las naciones, en todos los estados. Es el estado más poderoso incluso a nivel mundial, y en ese entonces pues dice, pues órale, jugamos con Carranza, apoyan a Carranza. Eso hace que pues Carranza tenga el poder, convoca a una nueva constitución, se hace esa nueva constitución. Luego, como todo, tal vez el poder, tal vez lo malo del poder es que te gusta. Es como el sexo, ¿no? Así, ching, ya te gustó, ya valiste. Básicamente. Y es que el poder es todo, cabrón. Es todo. O Sí, sea, ¿qué quieres, cabrón? ¿Qué quieres, muchacho? Hay una frase que a mí me dijeron, y la dije en la reseña del Príncipe. Un amigo me lo dijo, a ver, no sé ni quién es el autor, pero me dijo, ¿quieres conocer a un hombre? Dale poder. Y sí, o sea, ahí conocemos los verdaderos sentimientos de cualquier persona. Ahí cambian. Por eso dicen, ya llegó al poder, ya cambió. Pues no cambió, así era desde un principio y ahora lo conocemos como es. Entonces sí, el poder me queda claro que nos da la verdadera cara de las personas. Claro, y en la política hay alianzas, no hay amistad, sino que pues, conviene medio contigo, ¿no? Sí, así es, así ha sido siempre. Y entonces Obregón quería ser el Será. mero después de Carranza, y pues Carranza le dice en el pastel, y entonces Obregón pues le da cuello a Carranza, ¿no? Esa es la cuestión y como ya me habíamos planteado, pues ya muerto Villa, muerto Zapata, muerto Carranza, pues le toca a Obregón, y pues también le dan cuello a Obregón. Y ahí nace, no sé si con calles, nace el Partido Revolucionario Institucional, con otro nombre, creo yo, el Partido Nacional Revolucionario, creo que era,
pero finalmente es el PRI, y ahí podríamos decir que ya son otros podcasts más. Sí, no, ya tendríamos nos desglosamos, sí. Pero ya lo dijo el buen Cuau, otros podcasts más. Hace un año precisamente, por estas fechas, hablamos de Zapata y el espiritismo, ¿verdad? Sí. Estuvimos tocándolo, ya podcasts más chidos ya los tocaron, ahora fuimos los primeros en hablar de esos temas. Pero claro que sí, te vamos a estar invitando a más podcasts, claro que sí, te vamos a estar invitando para más temas. De hecho, este video lo están viendo lunes, el miércoles, vayan a Rodo Cielofan, ahí está ya la entrevista, que todavía ni siquiera la hemos grabado, pero confiamos en que no caerá un meteorito por ahí. Que se grabe y se suba. Sí, que se grabe y se suba, pero qué chido. Yo quiero hacerte algunas preguntas, yo sé que el Pardo igual ahorita tiene algunas preguntas, pasamos a la parte final de este podcast, porque qué chido analizar la revolución desde otro punto de vista. ¿Qué opinas de que, la revolución es una tercera transformación, inevitablemente? Bueno, no, segunda transformación, la tercera la llamaríamos como que la guerra de reforma, y ya este proceso histórico de México. Sin caer en que nos cae chido o no nos cae chido nuestro actual ejecutivo, pero ¿qué opinas de que la historia se puede estar repitiendo, o de que si las personas no conocen su historia estén condenadas a repetirla? ¿Y cómo te pega a ti desde esa perspectiva que hoy vivamos una supuesta o sí creíble, veraz, cuarta transformación? Digamos que está el deseo, ¿no? El deseo que sea eso, una cuarta transformación, pero ahí está el deseo. No hay, al momento no hay ninguna cuarta transformación. No hay una, digamos, desde el concepto que habíamos tocado de una revolución, o tal vez incluso utilizan la palabra transformación para limar las asperezas. ¿Crees que sea más marketing? Es claro, digamos, el gobierno que tenemos es un gobierno de centro, es un gobierno, podríamos decir, reformista, no revolucionario, es un gobierno reformista, y que puede ser que nos lleve a una revolución o a una regresión también, ¿no? Siempre están en esos dos caminos, digamos, está la moneda en el aire. Y como dicen coloquialmente, uno vuelve a donde fue feliz. Están esas dos fuerzas, la fuerza regresiva y ciertamente la fuerza de transformación y de cambio. ¿De qué va a depender esto? Como ya les había dicho, finalmente estamos en un sistema mundo, y va a depender de la correlación de fuerzas de los rusos, los chinos, los árabes. O sea, igual que pasó con la Revolución Francesa, no sabemos en qué punto va a estallar una verdadera revolución, ¿no? ¿En qué punto va? O sea, una verdadera revolución implica que al estallar se reestructura todo, todo, y hasta el momento no ha sucedido eso. Podríamos decir que estamos en una crisis en múltiples sentidos, y esa crisis necesariamente sí nos tiene que llevar a una revolución. Ahora, la bronca es qué tipo de revolución es a la que viene, o la que tenemos que llevar a cabo o imaginar. La necesaria. Finalmente nos falta precisamente gente lúcida, güeyes chingones que al analizar el sistema mundo nos den la imagen de por dónde está caminando la situación, para nosotros también, digamos, de alguna manera avanzar, ¿no? En el caso de la cultura, por ejemplo, en el caso de lo que están haciendo ustedes, digamos que podemos hablar de una revolución tecnológica, ¿no? Estamos ante el momento de una revolución tecnológica, estamos ante el momento de la emergencia de nuevas formas de comunicación que están trastocando la forma en que antes se daba la información, o se transmitía la información, y eso ya es una revolución desde una dimensión, que es la dimensión tecnológica y la dimensión de la comunicación. La bronca está en que si esa revolución de los medios nos llega también una revolución de la conciencia, que es lo que ahí está el punto de cómo a los chavos, a las nuevas generaciones que vienen, les hacemos, construimos unas narrativas mucho más finas, vamos a llamarlo así, ¿no?
Y eso implica, a su vez, una revolución educativa, ¿no? En todos los sentidos. En todos los sentidos. Entonces, por eso sí es importante, cuando yo les decía que también de repente me da por explorar el sexo, y a lo mejor Aguas. El bar. a lo mejor a partir de esto planteo el tema de sexo, drogas y rock and roll. Capítulo en unas cuantas semanas, sexo, droga. Y ahí estaría chido que analizáramos a Vándaro y un tema de revolución. Sí, estaría perrón. Hay un autor, les adelanto así, para que vayan viendo los que les gusta leer. Los que les gusta leer, hay un autor, hay un psicoanalista que se llama Wilhelm Reich. Es un alemán, que forma parte del Partido Comunista Alemán y además forma parte del círculo psicoanalítico de Sigmund Freud, y fusiona la teoría psicoanalítica con la teoría de la revolución. Y entonces yo creo que fue uno de los precursores del hippismo, ¿no? Porque plantea, yo creo que de ahí viene la cuestión de que no puede haber una revolución sin una revolución sexual. Y dices, chale, no manches, sí. Decir eso está cabrón, ¿no? ¿Y qué significa esto de una revolución sexual? Ahí se las dejo para que... Me dan ganas de decir cosas, pero sí, ya eso queda para otro podcast. Pardo, ¿alguna pregunta? Sí. ¿Te quedaste todo el día? Sí, es que sí está chido. Está muy bueno. ¿Tienes a un presidente para elegir? De todos los que han pasado, ¿con cuál te quedarías? Bueno, Cárdenas es un personaje interesante, mítico también. Y creo que Cárdenas me cae bien el muchacho. Yo fui al Kinder Lázaro Cárdenas. Sí. ¿Crees que su hijo hubiera sido una buena opción para México? Fíjate que el problema de los juniors, en este caso, pues no siempre, ¿no? O sea, Cuauhtémoc Cárdenas le tocó, en 1988 estuvo a punto de acceder al poder, no tuvo, digamos, que los testículos o el valor, no sé qué llamarle. Sí, por sus padres, como que muchos esperan de sus hijos, ¿no? O que lo superen, incluso. Porque tú puedes tener una muy buena preparación, pero en política, entrarle a la política no nada más necesitas tener preparación, necesitas tener templanza, cabrón. O sea, aquí estamos en esto. ¿Cómo ves al nuevo Colosio Junior? Colosio Junior. Es interesante, o sea, porque está figurando. De alguna u otra manera. No sé, primero es triste y trágico. Sí, no, eso sí. Toda la trayectoria de su padre, la forma en que lo asesinan. Y realmente, pues, él tiene un peso muy enorme, ¿no? A veces la sombra de lo que fue tu padre pesa tanto, y sí tendría que ser un hombre fuera de serie para poder remontar todo lo que pasó, ¿no? Para revolucionar. Y la palabra revolución es bonita, ¿no? Yo terminaría diciendo revoluciones, muchachos, hay que hacer una revolución, no es fácil, porque es una lucha al interior de uno mismo, y finalmente, de alguna manera también tener estos dos elementos que todo ser humano requiere. Por un lado, la pasión, así como Rodo le echa acá. Pinche pasión, pero no nada más es la pasión, cabrón, porque te puedes ir de cuernos con tu pasión, sino tienes que tener la lucidez y la inteligencia para ver para dónde caminas, en qué momento caminas. Entonces, pues yo, no sé, concluiría con eso si no tienen más preguntas, ¿no? Claro que sí, pues ya saben, dejen comentarios abajito, si quieren volver a tener a nuestro querido Cuau aquí en el podcast. Yo sé que les gustó, yo sé que todos se quedaron así con la baba porque no puedo, se van a enojar los otros, pero este es el mejor invitado que hemos tenido en el podcast, la neta, le duela a quien le duela, estuvo muy chido. Gracias, Cuau, no te vayas, hay muchos tics allá adentro, y hay más cosas por grabar. De hecho ya llegó otro invitado por acá que tenemos esta noche, se va a poner muy interesante. Así es. Hablar de cultura es mágico, hablar de hechos acontecidos que no acaban de ocurrir, que ocurrieron hace mucho, es interesante para lo que pueda pasar ahorita. Pardo, despide este podcast. No, pues nada, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Hechos Puntos Acontecidos. Y pues es que ¿qué más queda decir? Tuvimos un gran invitado el día de hoy. Recuerden dar like, suscribirse, comentar
Y pues nada, nos vemos. Espérate. También tienes redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar Claro. en redes sociales, Sí, Cuau? sí, Vamos a dejar el link acá abajito de nuestro querido Cuau, pero... Cuauhtémoc Salgado Barrera, soy Cuauhtémoc Salgado Barrera, Águila Mensajera, alias Águila Mensajera, ¿no? Eso. Luego les cuento todo el concepto de la cuestión del águila mensajera. Esa, ¿eh? Váyase al miércoles, ya tengo una pregunta para hacerla en Robo Cielo Fan. Entonces, si quieres saber por qué Águila Mensajera, ahí está en el siguiente podcast, pero del otro canal. Vale, pues entonces nos vemos la próxima semana con más. Y esto fue X acontecidos acabados de ocurrir en este instante momentáneo. Así que nos vemos en la próxima. Goodbye. Adiós. Besos en el chiquihuite.